Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a grabar un videíto para recordar todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de las sesiones hasta la clase del día de hoy, porque como les había mencionado la anterior vez, he notado que hay algunas preguntas, algunas dudas con relación a lo que es el planteamiento de su problema y cómo pueden abarcar el inicio de su investigación. El problema de no tener, nuestro problema, el problema de no tener específicamente el objeto de estudio, o sea, lo que queremos investigar, es que nos retrasamos bastante, ¿no? En lo que es el trabajo de investigación, ya que todos los trabajos de investigación tienen que partir por un problema, y si ese problema no lo definimos ahora, no vamos a avanzar nunca. Así que, bueno, a pesar de que estábamos tratando de avanzar un poco, veía que todavía hay estas dificultades, por lo tanto he decidido grabar este video, no solamente para que pueda cubrir la clase, sino que también puedan tener una herramienta la cual puedan consultar constantemente cuando tengan alguna dificultad. Espero ser lo suficientemente clara con el tema para que no existan más dudas con relación a todo lo que se refiere al problema, a la justificación y todo eso, ¿no? Así que voy a comenzar a mostrar mis diapositivas. Listo, acá tenemos, bueno, me van a tener como aquí en el rinconcito explicando un poquito sobre el tema. Aquí está el repaso de lo que son las temáticas que hemos estado avanzando hasta el día de hoy. Voy a ocultar un ratito los controles, perfecto, y comenzamos. Bueno, primero que nada, decir, ¿no?, que la elección del problema es la parte fundamental de nuestra investigación. Chicos, si no tenemos el problema, no podemos comenzar a investigar. Y muchos de ustedes todavía no tienen el problema, y eso es algo que de verdad no me deja dormir por las noches. Súper exagerada, ¿no? Pero bueno, toda investigación inicia con un problema. Aquí estamos viendo una imagen que representa el inicio de una carrera, ¿no? Si tú no tienes el problema, es como... imagínate no tener esos tenis, ¿ya? No vas a poder siquiera llegar a la mitad de la investigación porque estás muy incómodo, no estás claro, no tienes claro lo que quieres lograr, no tienes clara tu meta, no sabes a qué te estás dirigiendo, ¿no? Entonces es algo bien importante definir el problema. Este problema que nosotros vamos a ir detectando, esto es bien importante. Tiene que ir relacionado con la carrera que estás estudiando. ¿Por qué les digo esto, chicos? Lo que pasa es que ustedes están estudiando una carrera en específico, ¿no? Algunos están estudiando educación parvularia, otros están estudiando educación diferencial, otros están estudiando educación policial. Bueno, este video va a ser para mis otros alumnos también. Pero tienes que enfocarte en que como profesional tú tienes que resolver el problema, ¿no? Entonces no podemos plantearnos problemas que no corresponden a nuestra carrera. Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy estudiando ciencias de la educación. Yo no podría plantearme, por ejemplo, un problema relacionado a la operación de un tumor en la cabeza de alguien. Porque yo no soy cirujana, yo no soy médico, entonces yo no voy a poder resolver ese problema, ¿no? Entonces lo mismo pasa cuando, por ejemplo, nos planteamos un problema sobre, yo qué sé, la estructura de una unidad educativa. Tú no eres arquitecto, tú no eres ingeniero, eres educador, entonces no puedes ir a esa área, ¿no? Igualmente, cuando se trata de la educación diferencial, tienes que pensar en un problema que hable sobre la educación diferencial, pero teniendo en cuenta que educación diferencial es un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? Entonces, tenemos que saber específicamente cuál es el problema que estamos observando. No basta con decir, voy a observar a niños con problemas en el aprendizaje. Es enorme, es muy grande, ¿no? Hay muchos problemas de aprendizaje, entonces tienes que definir exactamente qué problema de aprendizaje vas a trabajar. Por ejemplo, podría ser el problema de dislexia.
ese es un problema específico sobre algo que vas a observar, ¿no? Entonces, ese problema de dislexia, yo siendo educador sí puedo trabajar, ¿no? Igualmente, en el caso de que estudiemos una otra carrera, por ejemplo, la carrera de una carrera relacionada a la policía, podríamos decir, ¿no? Yo quiero estudiar licenciada el crimen de trata y tráfico. Puedes hacerlo, puedes estudiar ese tema porque eres un policía, ¿no? Pero esto no lo va a poder estudiar, por ejemplo, un médico, porque no le corresponde, ¿no? Entonces, por ese motivo es importante que tú definas, a ver, un ratito, este problema que yo he detectado corresponde a mi carrera, puedo hacer algo con relación al estudio que estoy realizando, es decir, a los estudios que estoy realizando para solucionar este problema. Entonces, antes de poder plantear siquiera un problema, piensa si lo vas a poder resolver siendo educador o estudiando la carrera que estás estudiando. Esto es muy, muy importante porque si nosotros no lo pensamos de esta forma y simplemente ponemos un problema por darle el gusto a la licenciada, es igual que no haber arrancado la carrera. Algunas personas me han puesto, por ejemplo, cuando les dije definan su problema, me pusieron un problema de, ¿cómo se llama? Algo administrativo, por ejemplo, de que nuestra carrera no nos dan trabajo, por ejemplo, ¿no? El tema de que no les dan trabajo no es una situación que puedas resolver en tu papel de educadora parvularia, ¿no? O sea, tenemos que buscar algo, ¿cómo podría yo resolver esa situación? Aunque todavía no tengas clara la solución a ese problema, es importante determinar un problema que sí puedas solucionar. Tampoco podemos ponernos problemas que sean muy difíciles de resolver, ¿no? Como leía, por ejemplo, uno de los problemas que pusieron, los niños que tienen, a ver, voy a hacer uno similar, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como que los niños que tienen, qué sé yo, Asperger, no sienten empatía, digamos. Ese es un síntoma, no es en realidad un problema, porque eso no vas a poderlo solucionar, ¿no? Entonces, si se trata de un síntoma, de alguna enfermedad, de alguna discapacidad, de algún síndrome, es algo que ya está dentro de la persona y como educador no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, el problema tiene que ser algo que sí puedas solucionar. Ya eso también es importante. Ahora, recuerden que hay dos tipos de problemas, los problemas que son prácticos y los problemas que son de investigación. Los problemas que son prácticos son aquellos que se nos presentan a diario y que no necesitas hacer un tremendo trabajo de investigación para resolver. Por ejemplo, ya les había dicho este ejemplo varias veces, cuando hay una gotera en el techo. Sí, es un problema porque está mojando mis cosas, pero no es algo que necesite escribir una tesis, un proyecto para solucionar, ¿no ve? Es algo que se soluciona fácil, ¿no? Tapas el techo o pones un balde en el piso para recibir el agua y punto, ¿no? Muchos están planteándome problemas que son muy fáciles de resolver. Entonces, ¿cómo te das cuenta que tu trabajo está mal? Cuando tú ya tienes la respuesta a ese problema. Y eso es a veces lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, me dicen, licenciada, he visto que hay un problema, por ejemplo, para el agarre del lápiz, la psicomotricidad fina. Es un problema. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Y cómo resolverías ese problema? Ah, licenciada, hay unos ejercicios para resolver ese problema. Se hace así, con un lapicito, o por ejemplo, haces bolitas. Y yo digo, entonces, si ya tienes en mente la solución, ¿por qué rayos estás escribiendo un trabajo de investigación, no? Ya has hecho la solución al problema, entonces, ¿para qué escribes un trabajo de investigación si ya sabes la respuesta, no? Esto ya también lo he podido observar en un trabajo que unas estudiantes me proponían y me decían, Lice, nosotros queremos hacer juegos didácticos para mejorar el aprendizaje del niño. Y yo decía, pero en desarrollo humano ya se avanza que los niños aprenden mejor con los juegos didácticos. O sea, ¿cuál es tu gran descubrimiento? No
no estás pensando en un problema que realmente necesite ser investigado. Acuérdense que un problema es algo que requiere una solución. Y si tú ya tienes la solución, entonces no existe tal problema, ¿ya? Es necesario tener en cuenta esto, ¿no? Que nuestros problemas tienen que ser realmente serios. Un problema que veas que no se ha resuelto todavía y que amerita ser resuelto. Si el problema que estás pensando es algo que puede continuar durante muchos años y no nos afecta en absoluto, entonces es absurdo hacer una investigación sobre esto. Vamos a hacer un ejemplo. El tema de que hoy en día hay muchos secuestros de niños, ¿no? Ese es un tema muy terrible que estamos viéndolo constantemente en las noticias, ¿no? Entonces, es un problema que persiste. Es un problema que sí es urgente de resolver porque hay muchas personas que están desapareciendo y esto podría ser por varias razones. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, yo con la carrera que estoy estudiando, ¿podré resolver este problema? O por lo menos proponer una solución a este problema. Tal vez algún tema de prevención para evitar que los niños desaparezcan. Entonces, por ese lado tendría que ver, ¿no? ¿Ese problema se puede solucionar? Y dos, ¿este problema es urgente de solucionar? Si la respuesta es sí, entonces hazlo, ¿no? Ahora, si la respuesta es no, no es necesario que sigan desapareciendo, entonces en ese caso está mal, ¿no? No tendría que ser así. Un problema tiene que ser algo que tú observes que no se ha resuelto todavía. Bueno, esto antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que tomen en cuenta, ¿no? Que cada año, cada gestión hay nuevos problemas. ¿Por qué? Porque hay algunos problemas que sí se resuelven en su momento y otros que no. El otro día conversando con unos colegas, por ejemplo, hablábamos sobre las famosas escuelas hospitalarias. Yo no sé si alguna vez lo han escuchado, yo lo había escuchado recién, hace unas semanas, ¿no? Y estas personas me comentaban de que hay un problema con los niños que tienen enfermedades terminales, ¿no? Los niños que están en el hospital y que viven su vida tristes, ¿no? Dentro de un hospital, sabiendo que en algún momento ya no van a estar en el mundo, ¿no? Los niños no tienen ningún tipo de meta, solamente se limitan a recibir sus medicamentos, sus tratamientos, entonces esto los deprime mucho. Y a alguien se le ocurre la brillante idea de hacer escuelas dentro del hospital, es decir, que los niños puedan alcanzar metas a nivel educativo dentro del hospital. Esto genera que los niños sientan una motivación por querer seguir luchando, ¿no? Por ejemplo, pasar de curso, pasar la materia, aprender cosas nuevas, relacionarse con sus compañeritos. Y esto ha dado soluciones, ¿no? Por ejemplo, para niños que sí se recuperan, que logran salir del hospital, no pierden años de estudio, ¿no? Porque han estudiado dentro del hospital. O, por ejemplo, les ha dado una razón para seguir luchando, se han vuelto más fuertes, su estado de ánimo ha subido. Entonces es un tema muy bonito que he visto que lo han trabajado ya en los hospitales y esto respondía a una necesidad urgente, ¿no? Porque se veía que los niños sufrían y nadie hacía nada al respecto, ¿no? Entonces esta idea que ha surgido de unos educadores en el área de medicina ha sido brillante, ¿no? Entonces, fíjense cómo se puede detectar un problema que tal vez siempre ha existido, pero nadie le había dado solución hasta ese momento. Ahora ya se ve que existe esa solución y hoy en día no puedes proponer lo mismo porque ya existe. Entonces, por ese motivo tenemos que actualizarnos con relación a nuestra carrera, ¿no? ¿Qué cosas ya se han hecho? ¿Sobre qué puedo trabajar? Y todo eso. Para eso es necesario tener ojos gigantes, ¿no? Observar todo nuestro alrededor, ver qué cosas podemos solucionar, qué problemas existen, vean las noticias, vean casos, pregunten a gente, pregunten a mamás, o si son mamás, vean en sus hijitos qué es lo que está pasando, qué problemas han visto. Entonces, ahí nos podemos inspirar un poquito en la elección del problema. Ahora,
Una vez que nosotros identificamos lo que queremos estudiar, a este objeto que nosotros vamos a estudiar lo vamos a llamar objeto de estudio. El objeto de estudio tiene que ser algo bien específico. No puede ser algo como decir, listen, a mí no sé, me parece que tendríamos que tal vez, no. O sea, si estás inseguro, no lo tienes definido todavía. Les voy a dar un ejemplo. Aquí hay algo que me dicen, ¿no?, los estudiantes. Listen, observé que los niños se desmotivan cuando las maestras los etiquetan. Y yo le pregunto, ¿a quiénes? Me dicen, los niños pues que tienen problemas de aprendizaje. Ah, bueno. Así como esta frase que está entre comillitas, así es como hablan los estudiantes, ¿no? Entonces aquí en esta frase hay que encontrar, a ver, ¿qué es lo que quiere realmente este estudiante? Y yo me doy cuenta aquí, ¿no? Ah, quiere trabajar en la motivación. Entonces por eso lo pongo en un recuadro o lo subrayo, ¿no? Motivación. Entonces yo voy a decir, el estudiante quiere trabajar el objeto de estudio denominado motivación en el aprendizaje. Concreto, bien concreto. No es algo que estoy divagando, porque si se dan cuenta, aquí arriba sí estaba medio que en dudas, medio que no sé, ahora sí sé. Ustedes tienen que tener igualmente bien claro su objeto de estudio. Y cuando yo te pregunte qué cosa quieres observar, qué cosa quieres investigar, tú me dices, listen, yo quiero investigar el problema, digamos, de la socialización, la motivación, o la psicomotricidad fina. Así, bien concreto, bien al grano. No me escriban que los chicos, no, al grano. ¿Por qué? Porque cuando tú defines ese objeto de estudio va a ser más fácil que lo puedas observar. Por eso les he puesto aquí la lupita. Porque la lupa nos va a indicar que tienes que observar algo, pero ya sabes que vas a observar. En este caso yo digo, voy a observar la motivación en el aprendizaje. Ok, eso que tú vas a observar tiene que ser algo que pueda ser observable. Valga la redundancia. No puedes decir algo que sea imposible de observar. Por ejemplo, dicen, yo quiero observar el amor de las madres a sus hijos. El amor en sí es algo abstracto, ¿no? El amor es relativo. Una mamá puede decir, lo pego a mi hijo porque lo amo. Y una mamá le puede dar un beso en la frente porque lo ama. Una mamá puede abrazar a un hijo porque lo ama. O una mamá puede trabajar todo el día y no ver a su hijo porque lo ama. Entonces el amor es una cosa muy subjetiva, no la podemos observar claramente, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar algo que sí podamos observar. Ahora, la motivación, por ejemplo, es una parte del proceso cognitivo y actualmente existen investigaciones relacionadas a la motivación. Por lo tanto, la motivación sí puede ser observable, dependiendo de cómo lo hagas y el instrumento que tengas. Pero ese es otro tema. Avancemos. Delimitar. ¿Qué es delimitar? Delimitar es fijar la precisión de los límites de algo, poner límites a algo. Para investigación es esencial poner límites al objeto de estudio. Si nuestro objeto de estudio es muy, muy, muy grande, no vamos a poderlo trabajar. Lo que les decía antes, ¿no? El aprendizaje. Es gigante el aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? Aprendizaje de valores, aprendizaje de conducción, aprendizaje de las letras, aprendizaje de los números, aprendizaje de los valores, aprendizaje del baile, aprendizaje de qué. Es gigante, ¿no? De nunca acabar. Entonces, por eso tienes que ponerle un límite al tema que estás estudiando. Hace rato decíamos el ejemplo, ¿no? Aprendizaje. Pero ¿qué cosa del aprendizaje? La motivación. Eso ya es algo más específico. La motivación en el aprendizaje. Ah, bueno, entonces en ese caso ya tengo definido lo que voy a estudiar. Delimitar es importante porque nos ayuda a que sea más manejable el tema. A veces me dicen los estudiantes, listen, yo voy a estudiar, por ejemplo, la discapacidad en los niños. Discapacidad, ¿cuántos tipos de discapacidad hay? ¿Cuántas clasificaciones hay dentro de cada tipo de discapacidad? Ahora me dices en los niños comprenden desde los
desde 1 año hasta los 12 años. No puedes trabajar las discapacidades de todos los tipos, de todas las clasificaciones, de todos los niños, de todas las edades. Es imposible. Entonces, por eso es importante ponerte límites. A ver, voy a estudiar la discapacidad, pero ¿qué discapacidad? Discapacidad intelectual. Ya, pero la discapacidad intelectual todavía tiene grados. Ya, entonces la discapacidad intelectual leve. Ya, eso es específico. Eso es delimitar. Ahora me dices en niños, ¿en qué tipo de niños? ¿No? Puede ser en niños menores de 5 años, en niños bebecitos o en adolescentes. ¿En quiénes quieres estudiar? Tú me dices, no, yo quiero en niños de edad de primaria, digamos. Ya, está bien. Eso es ponerle límites a tu tema, ¿no? Entonces estás diciendo, yo quiero estudiar a estos niños en específico este tema. Y a veces pasa que me dicen, pero es que Licen, yo quiero estudiar, por ejemplo, yo quiero enseñar a los niños el tema del lenguaje, digamos. El lenguaje es amplio, le digo. ¿Qué vas a enseñar del lenguaje? Dime un tema en específico. Y me dice, es que Licen, todo el lenguaje está mal. Ya, digamos que todo el lenguaje está mal, pero por algo tienes que empezar. No puedes empezar a trabajar con todo el lenguaje, nunca vas a terminar, aunque hagas tu tesis doctoral. Así que tenemos que definir, ¿no? ¿Con qué voy a trabajar? Si digo lenguaje, ya, el lenguaje, pero ¿qué tipo de lenguaje? ¿Lenguaje escrito, lenguaje oral, lenguaje gestual, no sé, lengua de señas? ¿Qué cosa vas a decir específicamente? Entonces, trabajando algo pequeñito es como se empieza, ¿no? Como dicen, con cada gota se hace el mar, ¿no? Entonces, poquito a poquito vamos a empezar. Yo entiendo que quieres trabajar todo el problema del lenguaje, pero iniciar con un tema específico. Entonces, tú me dices, el lenguaje escrito. Ya, entonces el lenguaje escrito es el primer paso para solucionar el problema del lenguaje en general. ¿Te das cuenta? Por eso es importante poner límites. Vamos a ver qué tipo de límites podrías poner. A nivel temporal, podrías poner límites indicando desde cuándo hasta cuándo vas a realizar esta investigación. Porque si no nos ponemos un límite a nivel de tiempo, puede pasar de que nunca termines tu investigación. Digamos, dices, voy a hacer mi investigación para... no te has puesto un límite de tiempo, entonces inicias en el 2022. Te da flojera terminar, llega el 2023 y dices, y ahora sí haré. Has avanzado un poquito, te da flojera. 2024, nada. 2025, nada. Decides abandonar la carrera porque no te has puesto un límite en el tiempo. Mientras que si tú planificas tu tiempo para terminar en diciembre del año 2023, entonces te pones las pilas, ¿no? Y dices, bueno, estoy en agosto del 2022, voy a empezar a trabajar hasta diciembre del 2023. Esa es mi meta. Ponerte límites en el tiempo te ayuda a planificar mejor las actividades que vas a realizar. Se los digo por experiencia. Ahora, a nivel espacial. Espacial se refiere al espacio, donde vas a realizar tu investigación. Entonces tú me puedes decir, Licen, voy a hacerlo pues para los niños bolivianos en Bolivia. ¿En serio vas a viajar a todos los departamentos de Bolivia, a todas las provincias y vas a estudiar a todos los niños de Bolivia? No lo creo. Y me dices, no, pues Licen, de La Paz. Ah, ya, de La Paz. Entonces vas a viajar a todos los rincones de La Paz, porque La Paz es grande. Entonces me dices, no, Licen, no va a ser de tanto. Entonces, ¿de dónde? De la zona de San Pedro. La zona de San Pedro sigue siendo grande, o sea, la zona de San Pedro tiene muchas calles, muchas avenidas, muchas instituciones. Ya entonces tú me dirás, ¿no? Específicamente en el Kinder Osito, ubicado en la calle Boquerón, digamos, de la zona de San Pedro de la ciudad de La Paz. Ah, bueno, es más fácil manejar ahí. ¿Por qué? Dense cuenta esto, porque cuando ustedes, yo les diga, no yo, ¿no? Sino otro docente les diga, vaya a aplicar sus encuestas a su objeto de estudio. Entonces tú dices, a ver, ¿quiénes serán mis objetos de estudio? Ah, los niños con problemas en matemáticas, digamos.
Si no sabes dónde ir, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a poner, pucha, ¿y ahora dónde voy? ¿No? He dicho en La Paz, pero ahora ¿dónde empiezo? Nunca vas a terminar. Mientras que si ya lo defines, ¿no? Voy a trabajar en el Kinder Bicho de la zona de San Pedro, entonces vas pues al Kinder Bicho. O la puedo observar a sus niños con problemas de matemáticas. Y bueno, ya te darán paso y podrás observar y comenzar tu investigación práctica, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso es importante ponernos límites a nivel espacial. Ahora, a nivel temático es lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? ¿Qué tema en específico vas a observar? Si dices lenguaje, ya, lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje, no? Lenguaje escrito. Bueno, entonces observas el lenguaje escrito de los niños del Kinder Bicho en la zona de San Pedro de la ciudad de La Paz, desde la gestión, desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre del año 2023. ¿Ves? Ya sabes exactamente qué vas a observar, cuándo vas a observar. Y a nivel de población, dices con quiénes vas a trabajar. Con los niños que tienen discapacidad leve. Ah, bueno, discapacidad intelectual leve. Bueno, entonces en ese caso más específico todavía, resulta que solamente hay 2 niños con discapacidad leve en el Jardín Bicho. Perfecto, ¿no? Puedes trabajar con 2 niños tranquilamente. Eso para discapacidad, o sea, para educación especial. Para los de educación parvularia sí tiene que ser un poquito más grande su población. Pero me refiero a que podría ser, por ejemplo, la sala mariposas, digamos, del Jardín de Niños Bicho, ¿no? Entonces, bueno, poniendo estos límites ya es más fácil poder trabajar la investigación. Aquí hay un ejemplo. Dice, ¿cómo se redacta? Ya, ejemplos de la delimitación. Se pone delimitación temporal. La investigación se realizará desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre del año 2022. Delimitación espacial. La investigación se realizará en el Jardín de Niños Osito, ubicado en la calle Esperanza de la ciudad de La Paz. Delimitación temática. El estudio se enfoca en la temática de motivación para el aprendizaje de las matemáticas. Delimitación poblacional. Se trabajará con niños con discapacidad intelectual leve. Ya tienes los parámetros básicos aquí para decir con quiénes vas a trabajar, dónde vas a trabajar, cuándo vas a trabajar, dónde, ¿no? ¿Qué tema? Con esto ya lo tienes súper claro y es más fácil observar el problema. Para eso sirve la delimitación. Bueno, ahora sí, una vez que se logra delimitar el problema, ya sabes lo que quieres observar, toca plantearte una pregunta. Esta pregunta, chicos, tiene que ser una pregunta abierta, es decir, una pregunta que puede iniciar con cómo, por qué, a qué se debe, de qué manera, por qué, ¿no? Entonces, aquí dice, por ejemplo, si yo sabía que lo que iba a observar es la motivación, ese es mi objeto de estudio, entonces mi pregunta sería, ¿cómo motivar? ¿A quiénes habíamos dicho? A los niños con discapacidad intelectual leve para el aprendizaje de matemáticas. Listo. Ya lo tengo mi pregunta, ¿no? La pregunta es la que da paso a la investigación. Esta pregunta es necesario que sea siempre una pregunta abierta. Si yo hago una pregunta cerrada, como por ejemplo, ¿se puede motivar el aprendizaje de las matemáticas en los niños con discapacidad leve? Está mal esa pregunta porque se podría responder con sí o con no. Y ya se acabaría la investigación, ¿no ve? Ya no habría nada que investigar. Porque ya no hay nada que responder más que un sí o un no. Pero en este caso, como dice, ¿cómo motivar? Entonces da paso a una investigación, porque aquí ya me doy cuenta, ¿no? Si esta es mi pregunta, significa que lo que yo quiero lograr es motivar a los niños con discapacidad leve para aprender matemáticas. Entonces, esa pregunta ya nos da el paso a lo que va a ser nuestra investigación. Bueno, ese es un aspecto, ¿no? Habíamos dicho, miren que ya tenemos varios aspectos que estamos trabajando. Primero que nada, la elección del problema. Segundo, el objeto de estudio, que es lo específico.
Tercero, la delimitación. Cuarto, la pregunta. Y ahora nos vamos al quinto. Justificación. ¿Qué cosa es la justificación? La justificación responde al porqué de la investigación. Esto es pregunta de examen. ¿Por qué? No va a faltar gente que te va a decir, a ver un ratito, ¿por qué estás haciendo esa investigación? ¿Qué te ha motivado? ¿Por qué razón estás haciendo esa investigación? En esta parte del trabajo es donde se responde el por qué. Aquí tienes que demostrar la importancia de tu trabajo. Entonces, defiéndete. Mira la siguiente imagen, está muy bonita. El caballero, ¿no? Con su escudo. Así te tienes que sentir cuando escribas tu justificación. Entonces, si alguien te pregunta, ¿por qué estás haciendo esta investigación? Ahí es donde te tienes que defender, ¿no? Empiezas a defenderte. Y dices, estoy haciendo por esto, por esto, por esto, por esto. Y por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Mi motivación es esta, ¿no? Me respaldo en tal teoría. Según la ley dice que sí puedo aplicar. Entonces empiezas a pelear contra todos con tu justificación. Por eso les he puesto aquí. La justificación es como un escudo que me ayudará a defender mi idea. Pero para ponerte este escudo, esta armadura, necesitas conocer muy bien tu tema, ¿no? Tienes que leer mucho sobre tu objeto de estudio. Entonces, si tú piensas trabajar, por ejemplo, motivación, tienes que saber qué es motivación. Y bueno, esto le ha pasado una vez a uno de mis estudiantes, y que casi lloro de rabia, porque su título era Enseñanza de la doctrina de algo, ¿ya? Y cuando le han preguntado, ¿y qué es doctrina? No sabía responder. Y yo me quería dar un tiro. Entonces, la parte fundamental para justificar tu investigación es que leas mucho sobre tu tema y lo domines, ¿no? Y alguna vez ya les he mencionado que algo que me molesta que los estudiantes hagan, y yo creo que a cualquiera le molesta, es que, por ejemplo, cuando le dices, a ver, vos estás estudiando, digamos, el neuroaprendizaje. ¿Qué es neuroaprendizaje? Y se ponen a leer o a ver sus papeles. Entonces ahí te das cuenta, no, un ratito, esta persona no tiene idea de lo que está hablando. Si no se acuerda, si está leyendo, si está buscando sus ayudas memoria, significa que no ha hecho su trabajo o lo ha hecho como sea, ¿no? Entonces, por eso, chicos, es importante que nosotros sepamos muy bien sobre nuestro tema. Tenemos que ser expertos en este tema. Entonces, si ya han elegido su problema después de la explicación que les he dado, empiecen a leer. Porque sí o sí se les va a preguntar en algún momento y ustedes tienen que ser capísimos, tienen que dominar. Así. Bueno, pasaremos al siguiente. Les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan defenderse con relación a su investigación. Uno puede ser que te justifiques a nivel teórico. Es decir, buscas investigaciones científicas que ya hablen sobre tu tema, ¿no? Entonces podrías decir, bueno, según el autor Juan Pérez, reconocidísimo pedagogo, indica que la motivación es... Entonces, si tú te estás respaldando en un autor importante, ¿quién te va a decir que está mal? Imagínate, yo quiero hacer un trabajo sobre inteligencia musical, por ejemplo. Y a mí me dicen, ay, pero esas son macanas. Yo le puedo decir, no, un ratito, a ver, según Howard Gardner, la inteligencia musical es... Entonces, si te respaldas en una teoría, ya la tienes, ¿no? Ganada, porque es un fundamento científico que tú estás dando. Estás demostrando que otros autores ya han trabajado sobre esto, por lo tanto, tu tema no es tonto. Bueno, vamos al siguiente. A nivel social, también podríamos... fundamentar nuestra investigación a nivel social. Decir cómo nuestra investigación ayuda a la sociedad. ¿Por qué es relevante para la sociedad? Podríamos decir, por ejemplo, la presente investigación contribuye a la sociedad porque actualmente, digamos, un 30% de las personas sufren de falta de motivación por las matemáticas, y esto es un estudio realizado por el instituto, no sé, X, de estadística.
Ya. Entonces, si vos estás demostrando que realmente afecta a la sociedad el problema, entonces lo estás haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando tú demuestras de verdad que tu trabajo soluciona un problema a nivel social. ¿Por qué? Porque al final la sociedad es quien te tiene que apoyar, ¿no? Y si tu trabajo no ayuda a la sociedad, entonces nadie te apoya. Vamos al siguiente. Justificación institucional. La justificación institucional se refiere a que tú tienes que demostrar que tu trabajo que estás presentando va a ayudar a alguna institución en específico, ¿no? Por ejemplo, yo había mencionado aquí en la delimitación que íbamos a trabajar en el jardín de niños Osito, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar en la justificación también que lo que estoy proponiendo va a ayudar al jardín de niños Osito, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? El jardín de niños Osito tiene problemas para motivar a los pequeños niños. Esto se ha observado durante muchos años, por lo tanto estoy proponiendo una solución al problema que tiene el jardín de niños Osito con este manual, digamos, ¿no? Entonces, el jardín de niños Osito, cuando lea tu trabajo, dirá, qué excelente, ¿no? Entonces nos está ayudando, qué bueno, vamos a apoyarle, ¿no? Ahora, tienes que pensar a qué institución está dirigido tu investigación, ¿no? En el caso de educación, tienes que buscar una unidad educativa, un jardín de niños, o incluso a la misma institución Balaguer le podría servir. Es una forma de defenderte. Entonces, si estás contribuyendo a la institución, ¿quién se va a ir en contra de ti? Otra forma en la que nosotros nos podríamos justificar es demostrando que las leyes están de mi lado. Yo podría decir, por ejemplo, a ver un ratito, el tema que yo estoy proponiendo está en el artículo, digamos, 30 de la Constitución Política del Estado, el cual indica que, ¿no? Entonces, si me respaldo en la Constitución Política del Estado, que es la ley suprema dentro de de Bolivia, ¿quién me va a decir que está mal mi trabajo? Nadie, ¿no? Igualmente, si utilizo la ley 070, que es la ley de educación, nadie se va a poder ir en mi contra. Si hablo sobre otro tipo de leyes, como por ejemplo la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, las leyes se han hecho para cumplirse, entonces es un buen respaldo, ¿no? El apoyarte en leyes. También se podría justificar de otras maneras, que estas no son obligatorias, ¿no? Por ejemplo, la justificación económica. El día de hoy estaba presentando con un estudiante una estrategia con juegos educativos digitales para los niños, ¿no? Y una justificación económica podría ser que, por ejemplo, estos juegos son gratuitos. Por lo tanto, no habría que ponerle gran inversión al proyecto, más que para cosas básicas, digamos, como la producción del material o pagar a algunas personas, pero más que eso no hay una inversión fuerte que necesitemos. Entonces, a nivel económico se puede sustentar bien mi investigación. Entonces, puedes justificar de esa manera. Y podrías justificar también a nivel práctico, ¿no? Explicar por qué tu tema, lo que estás proponiendo, realmente va a ayudar a combatir el problema que has detectado. Entonces, son diferentes formas en las que te puedes defender. Mira que te he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de defenderte. Ahora, si con estas 6 formas de defenderte no me logras escribir por lo menos unos 2 párrafos de justificación, voy a entender que tu trabajo no es importante, ¿no? Aquí ya te estoy dando todas las opciones para que puedas defender tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando les pida justificación, chicos, no me gustaría que escriban una línea. Es importante porque ayuda a los niños. Pucha, o sea, en serio, una línea va a ser tu escudito, con eso te van a matar en un rato, ¿no? El escudo tiene que ser fuerte, chicos. Por lo tanto, el escudo tiene que estar conformado por buena estructura teórica, ¿ya? Bueno, y ahora sí vamos a pasar al último punto que quería trabajar, que este es el tema nuevo, que se trata sobre el objetivo. Hasta aquí, hasta antes del objetivo, chicos, solo hemos hablado del problema. Ahora ya en la parte del objetivo tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestra meta, cómo vamos a alcanzar esta meta, ¿no? Si el problema era la motivación
del aprendizaje de las matemáticas, ¿cuál será mi meta? Yo pienso que va a ser motivar a los niños para el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Entonces, esa tiene que ser la meta. Pero no basta con visualizarla. Tenemos que saber cómo alcanzarla. Y por eso es importante definir cuál va a ser nuestro objetivo a alcanzar. Entonces, por ese motivo, vamos a definirlo de la siguiente manera. Mediante un objetivo general. Objetivo es sinónimo de meta, ¿ya? Entonces, el objetivo general sería la meta final a la que quieres llegar. Por lo tanto, como dice aquí, representa la meta que deseas alcanzar en la investigación. Es decir, cómo solucionarás el problema planteado. Como les decía, hasta aquí habíamos llegado solamente al problema. Ahora nos toca pensar en la solución. Para realizar el objetivo, ya debes tener en mente una posible solución al problema. Ahora, ¿qué son los objetivos específicos? Bueno, algunas veces pasa, ¿no? Que les digo, planteen su objetivo general y ya me quieren hacer los específicos. Calma, calma, calma. Eso se hace poco a poco. ¿Por qué? Los objetivos específicos son pasos para poder alcanzar el objetivo general. Por lo tanto, las ideas tienen que ser bien definidas con calma, no se pueden hacer a la rápida, ¿no? Las ideas, estos objetivos específicos, tienen que ser una diferente de la otra. A veces pasa de que se ponen objetivos que son lo mismo, uno y otro. Por ejemplo, me ponen determinar cuál es el motivo de cuál es el motivo de la falta de aprendizaje de matemáticas. Ese es uno. 2. Identificar cuál es el motivo de la falta de aprendizaje de matemáticas. 3. Definir cuál es el motivo, o sea, lo mismo. Y terminan escribiendo la misma idea pero con palabras diferentes. Eso está mal, chicos. La idea de los objetivos específicos es que todos sean diferentes, porque son pasos que se tienen que seguir. Y no puedes seguir un paso cada vez, nunca vas a llegar a la meta. Tienes que hacer pasos diferentes para llegar hasta la meta, ¿no ve? Entonces, es lógico pensar que los objetivos específicos tienen que ir en orden. Entonces me dices, ¿qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer luego? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, primero voy a observar a los estudiantes en su desempeño en la materia de matemáticas. Primer paso. Segundo paso, voy a planificar estrategias motivacionales para la enseñanza de las matemáticas. Tercer paso, se va a hacer recolección teórica sobre el tema de la motivación. Cuarto paso, voy a proponer estrategias motivacionales para para enseñar matemáticas. Son pasos, no puedo repetir el mismo paso. Entonces, un consejo que les puedo dar es que piensen en su trabajo de investigación y dense cuenta que durante todo este proceso investigativo tienen que ir cumpliendo estos pequeños pasitos. Cada objetivo específico tiene que ir cumpliéndose durante la investigación. No puedes redactar objetivos específicos que no vayas a cumplir, ¿no? Por ejemplo, algunos me ponen, construir un centro para niños sordos, digamos. Y yo le digo, ¿de verdad vas a construir? No, le dicen, quisiera, pero no voy a construir. O sea, entonces, ¿para qué lo has escrito, no? La idea de los objetivos es que las cumplas. No puedes escribir objetivos que no vas a cumplir. Así que piensa, ¿no? Piensa cuáles sí vas a cumplir, entonces esos tienes que escribir. Ahora, que estén a tu alcance. Otro error que se comete dentro de los objetivos específicos es a veces que escriben pasos que no corresponden al tema, ¿no? Por ejemplo, si el tema era diseñar estrategias motivacionales para la enseñanza de las matemáticas, no puedes ponerme un objetivo que sea, por ejemplo, planificar la alimentación correcta de los niños. ¿Qué tiene que ver la alimentación con la motivación?
no hay coherencia, no corresponde, ¿no? Entonces, observa cada uno de tus objetivos, tienen que ir con relación al tema que estás planteando. No puedes hacer un paso extra así por otro lado, totalmente diferente. Si quieres hacer una investigación, tienes que pensar cuál es tu meta y solamente irte en ese canal, ¿no? No podemos irnos hacia otros lados. Yo sé que tienes muchas ganas de investigar, yo sé que eres un excelente profesional y quisieras hacer muchas cosas, pero en un trabajo de investigación tienes que irte por un solo camino. Ya. Los objetivos que redactes tienen que ser claros y precisos, además de necesarios, ¿no? Entonces, la idea se tiene que entender, chicos. La idea de los objetivos es que tú lo puedas comprender y toda la gente que lo lea lo pueda entender. A veces escribimos objetivos que no entiende otra persona, ¿no? Por ejemplo, aplicar el TQR para el TMK de los niños PB. Y vos, what? O sea, ¿qué has escrito? No entiendo nada, ¿no? Tienes que escribir en un lenguaje universal que todos puedan entender, que sea bien específico, ¿no? Y que sea necesario, no pongas un objetivo nada más para llenar la tarea. Evita repetir la misma idea o el mismo verbo. No puedes poner objetivo 1, identificar, Objetivo 2, identificar, Objetivo 3, identificar. O sea, ya no, pues, no vas a identificar todo. Utiliza sinónimos, ¿no? Puedes poner determinar, identificar, clasificar, describir, investigar, no sé, tantos objetivos que existen que puedas utilizar, ¿no? Si no sabes cuáles verbos poner, busca en internet. Pon verbos para objetivos, vas a encontrar un montón. Evita repetir dos verbos en infinitivo en un mismo objetivo. ¿Qué significa? No puedes poner, por ejemplo, que he visto que a veces ponen planificar y elaborar, o digamos, aplicar y evaluar en un mismo objetivo. No, está prohibido. No puedes escribir un verbo y otro verbo en un mismo objetivo, porque cada uno representa un objetivo diferente. Si quieres identificar, entonces pon identificar las estrategias, Otro objetivo podría ser evaluar las estrategias, No me pongas identificar y evaluar. Eso está mal. Ahora, otro tip. Nada es obvio en la investigación. No me pongas, por ejemplo, motivar a los niños con discapacidad. Y yo te digo, pero ¿cuál discapacidad? Ahí le dicen, obvio, pues la leve, de eso estábamos hablando. No hay nada obvio aquí, ¿ya? Entonces no me puedes decir, y yo te digo, ¿motivación en qué? Ahí le dicen, obvio, pues de las matemáticas. No hay nada obvio, ¿ya? Todas las ideas tienen que estar bien completas. Entonces, si me dices de los niños, ¿qué niños? ¿De dónde? ¿De qué motivación? ¿De qué estás hablando? ¿No? Así. Yo te voy a preguntar de manera chinchosa, no porque sea molestosa, sino porque tiene que estar bien redactado. Y el último tip que te puedo dar con relación a los objetivos es que sean mínimamente 3 objetivos específicos y máximo 6. Hay personas que se emocionan y me ponen 10 objetivos específicos y yo no sé, tendrán toda una vida para investigar o qué rayos, pero lo ideal sería que hagas mínimo 3, máximo 6, porque si haces muchos no los vas a poder cumplir. Bueno, ahora sí nos vamos a pasar a la estructura de los objetivos. Cada objetivo, chicos, tienen una estructura que se tiene que respetar. Esta estructura está compuesta por 3 partes: el verbo en infinitivo, el objeto y la condición. Verbo en infinitivo es un verbo que termina en ar, ir. Recuerden que verbo es una acción, ¿no? Como por ejemplo motivar, elegir, clasificar. Fíjense que termina en ar, en o en ir. Definir, determinar, ¿no? Entonces que termina en ar, ir. Ahora, una vez que yo defino este verbo, yo tengo que decir qué es lo que voy a hacer con ese verbo. Por ejemplo, si dice motivar, mi verbo, ¿qué voy a motivar?
el aprendizaje de las matemáticas en los niños con discapacidad leve. Ese es el objeto. Este objeto responde al qué. Entonces, motivar ¿qué? El aprendizaje, ese es el objeto. Y la condición, que esa es la tercera parte, el objetivo, que es la que siempre se olvidan todos. Por ejemplo, motivar el aprendizaje de las matemáticas en niños con discapacidad leve. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante los juegos de mesa. Y aquí quiero aclarar, miren, en el cómo está generalmente la parte de la propuesta. ¿Se acuerdan que les decía, hasta ahorita hemos trabajado nada más el problema y nos falta todavía el tema de la propuesta? Bueno, aquí ya lo tienen que pensar. La propuesta tiene que ser algo innovador, tiene que ser algo que no se haya utilizado antes, algo creativo, algo bonito, algo diferente. Y en este caso podríamos decir los juegos de mesa, que usualmente se los utiliza nada más para diversión, los podríamos utilizar en este caso para las matemáticas. Ahí está la innovación. Entonces, un objetivo, chicos, está completo cuando tiene esta estructura. Verbo en infinitivo, más objeto, más condición. O si quieren decir también, verbo en infinitivo, más qué, más cómo, o en vez del cómo también podríamos poner un para qué. Eso me olvidó poner. Podríamos poner en vez de un cómo, un para qué. Cualquiera de los dos es válido. Pero lo importante es que el objetivo tenga estas tres partes: verbo, objeto y condición. Por ejemplo, podríamos poner también motivar el aprendizaje de las matemáticas en los niños con discapacidad leve para, digamos, incluirlos dentro del aula regular. Ese es un para. En este caso que dice mediante es un cómo. Cualquiera de los dos es válido. Pero chicos, cuando ustedes escriban su objetivo, quiero ver esta estructura de las tres partes. Y yo, cuando me entreguen sus trabajos de investigación, voy a subrayar con colorcitos, ¿no? Y yo voy a decir, esto es el verbo, esto es el objeto, y si falta la condición está mal. Y a veces nos equivocamos y en vez de poner, por ejemplo, el cómo, para qué, creemos que esto es el cómo, para qué. Esto no es un cómo ni un para qué, esto es en quién. Quién no es lo mismo que cómo, quién no es lo mismo que para qué. Así que no quiero que se confunda. Bueno. Algo importante que debemos aclarar es que los objetivos específicos también llevan esta estructura del verbo, el objeto y la condición. Esta estructura no es nada más para el objetivo general, es para todos los objetivos. Entonces, por eso es tan complicado a veces escribir la parte de los objetivos, porque nos olvidamos la condición. Entonces, escriban siempre con las tres partes objetivo. Y bueno, entonces, si has llegado hasta este punto, significa que ya estás listo para redactar un posible título del tema. Observe, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Solo con estos elementos estás listos para relacionar el objeto, la pregunta, el objetivo, para poder redactar el título. Aquí hay una aclaración, ¿no? Objeto y objetivo no es lo mismo, pregunta de examen. Vamos a ver el objeto. Nuestro objeto era la motivación en el aprendizaje de matemáticas en los niños con discapacidad. Eso es lo que yo iba a observar. Pregunta, ¿cómo motivar a los niños con discapacidad intelectual leve para el aprendizaje de las matemáticas? Objetivo, motivar, miren que ya está terminado en AR, el aprendizaje de las matemáticas de niños con discapacidad leve, y aquí la gran diferencia es que ya tiene, lo voy a marcar, que en este caso ya tiene la propuesta. Miren que si ya tengo la propuesta, ya soy capaz de escribir el título. Motivación del aprendizaje de las matemáticas en niños con discapacidad leve mediante juegos de mesa en el Jardín Osito de la ciudad de La Paz. Miren cuántas cosas ya hemos logrado solamente definiendo estos puntos, ¿no? Aquí hablo objeto, motivación. Pregunta, ¿cómo motivar? Objetivo, motivar. Título, motivación. Objeto, vamos a hacer con otro colorcito bonito. Objeto,
aprendizaje de las matemáticas. Pregunta: ¿cómo motivar el aprendizaje de las matemáticas? Objetivo: motivar el aprendizaje de las matemáticas. Título: motivación para el aprendizaje de las matemáticas. Ahora vamos a ver el tema de la propuesta. Aquí no está la propuesta. Aquí tampoco está la propuesta. En el objetivo sí está la propuesta, mediante juegos de mesa. Y en el título dice, mediante juegos de mesa. Pero miren que todos van casados uno con el otro, uno se relaciona con el otro. No puedo poner aquí en el objeto, no puedo hablar sobre el aprendizaje de las matemáticas o la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas y aquí hablar sobre motivación y en el objetivo hablar sobre, no sé, sobre técnicas y el título hablar sobre otra cosa. No. Si yo estoy diciendo que voy a hablar sobre motivación, aquí también tiene que haber motivación, aquí también motivación y aquí también motivación. Si mi objeto de estudio es el aprendizaje de matemáticas, aquí tiene que haber el aprendizaje de matemáticas, aquí también y aquí también. Si mi título tiene juegos de mesa, el objetivo también tiene que tener juegos de mesa. Entonces, miren que todos los temas van relacionados unos con otros. ¿Se dan cuenta? Todo se relaciona uno con el otro. Y hasta aquí chicos, estas 4 cositas es su tarea. Y discúlpenme que sea un poquito larga, pero nos hemos atrasado un poquito con la elección del problema. Entonces, ¿cuál es su tarea? Redactar 1, el problema, 2, la pregunta, 3, el objetivo general y 4, el título. Todavía no les estoy pidiendo objetivos específicos, solo el objetivo general. ¿Ya? Y no es necesario que desarrollen párrafos de párrafos. Basta con que me hagan así un cuadrito como este, así igualito, de sus propios temas, ¿ya? Ahora sí, chicos, no sé si tuvieran alguna pregunta. Si es que están en este momento en clases, es el momento para preguntar. Y si no estamos en clases y están viendo el video, escríbanlo en los comentarios, denle like y ya, no, mentira. Eso sería todo entonces, chicos, espero que les haya gustado la clase. Ahora sí, estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que tengan.